Exactamente. Electrostática tiene que ver con cargas quietas. Cargas, pero todavía no vamos a analizar cuando se mueven, sino cuando están estáticas. La carga eléctrica. ¿Qué tipos de cargas existen? Negativa y positiva, ¿no? Muy bien. Negativa y positiva. ¿Con qué ayuda o cómo definiríamos la carga? O cuál es, mejor dicho, espera. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es la unidad para carga eléctrica? Amperios ¿Oh? o vatios. Tampoco. Ah, no, entonces no sé. La carga eléctrica se mide en coulombs. ¿En qué? Coulombs. El símbolo de carga es la Q, ¿cierto? Y se mide por coulombs. Coulombs, por la aquello de la ley de Coulomb. ¿Listo? Entonces, bueno, y despejemos de una vez, amperios es para corriente, ¿listo? Pero corriente, cuando hablamos de corriente, ya las cargas están en movimiento, ¿vale? Y vatios es para potencia. Ah, sí. Entonces esa carga puede ser positiva o puede ser negativa, ¿cierto? Voy a dibujar una carga acá. Una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. Vamos a decir que es negativa. Se mide en coulombs, o sea, se escribe con una C de coulomb, la carga. ¿Cuál es la mínima carga que nos ayuda a definir el concepto de coulomb? La carga más importante de la naturaleza. ¿Y cuál es la carga más importante? Uh-huh. ¿Cómo así? O sea, no entiendo la pregunta. O sea, hay una carga en la naturaleza que nos ayudó a definir realmente las cargas negativas. Incluso el concepto de Coulomb y el concepto de carga. Una partícula. ¿El neutrón? No. ¿El neutrón qué carga tiene? Positiva. Neutro, lo llaman neutro. Ay, sí, es protón, neutrón y Exacto. el otro. Electrón, ¿cierto? Eso. El electrón es el que nos ha dado la base para analizar todo el concepto de cargas. O sea, a partir del electrón se empezó a hablar de cargas. ¿Cierto? Primero se descubrió el electrón, luego logramos descubrir el protón. ¿Listo? Y nos dimos cuenta que había una carga neutra en el núcleo de un átomo, que son los neutrones. Bueno, y hay muchas partículas atómicas, pero esas son las tres más importantes, ¿vale? Entonces, el electrón es la partícula del átomo que tiene una carga eléctrica negativa, ¿cierto? No está en el núcleo, está en los orbitales o en la región externa del átomo, ¿cierto? Y es la que está encargada, son los que están encargados de las reacciones químicas realmente. Por ellos es que se da la reacción química. Bien. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es la base para establecer el valor del coulomb. ¿Listo? Coulombs. Ahora, todas las cargas generan por su sola existencia algo que se llama el campo eléctrico, ¿cierto? Solamente por su existencia tienen campo eléctrico. Y al generar campo, entonces podemos dibujarles unas líneas de campo eléctrico. Campo significa que tienen como una acción sobre el espacio en dos dimensiones alrededor de ellas, ¿cierto? Afectarán a cualquier otra carga que esté ahí alrededor. Es eso, ¿listo? Las líneas de campo eléctrico salen o entran al electrón. ¿Las cargas qué? Las líneas de campo eléctrico salen o entran del electrón. Menos, más. Creo que salen, ¿no? Salen, ¿cierto? Sí. Siempre salen del electrón y entran al protón. Bueno, o salen de la carga negativa y entran a la carga positiva. Entonces ya vamos adentrándonos en la ley de Coulomb. ¿Qué sucede si tengo, digamos, si viéramos un electrón, se verían las líneas de campo saliendo? Y si viéramos un protón, una carga positiva, pues lo que observaríamos
es una cantidad de líneas entrando. ¿Listo? ¿Qué sucede entonces si tengo dos partículas? Una es positiva. ¿Qué pasa cuando las acerco? Y otra es negativa. ¿Qué pasa cuando acerco una carga positiva y una carga negativa? ¿Qué me dice? Ay, no sé, es que me perdí. Bueno, sí, se atraen o se alejan. Es alguna de Claro. las dos. ¿Cuál será? Pues supongo que se atraen. ¿Han escuchado que los opuestos se atraen? Sí, eso. Bueno, eso viene desde acá. Ah, Ese análisis viene desde acá. Cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Listo? Entonces lo que observaríamos es que ellos empiezan a atraer y forman estas líneas de campo, que simbolizan como la fuerza. Las líneas de campo simbolizan la fuerza que se está generando entre esas dos partículas. ¿Listo? Ay, perdón. Entonces, como ya sabemos, entrarían a la carga positiva, entran a la carga positiva y salen de la carga negativa, ¿sí? Por eso coloco este símbolo del sentido de la corriente, de la fuerza eléctrica. Entonces, ¿qué significa? Si se atraen es porque hay una fuerza, ¿cierto? Una fuerza, que llamamos fuerza eléctrica, que se genera entre dos cargas, ¿listo? Si las cargas son opuestas, se van a atraer, entonces acá hay una fuerza de atracción. Pero, si las cargas son iguales, entonces va a pasar lo contrario, repulsión. Por eso dicen que dos personas tan parecidas no pueden estar juntas. Entonces, por eso, repulsión total. Vamos a poner, por ejemplo, dos cargas positivas. Cargas positivas. Lo que experimentarían sería todo lo contrario. Las líneas se acercan y empiezan a repelerse. Esto es parecido, pero un poquito diferente a lo que sucede con dos imanes, ¿no? Que eso también lo vamos a ver en 2 semanas. Vamos a ver campo magnético. ¿Listo? Cuando los polos se repelen, cuando tratamos de unir a dos imanes por el mismo polo. Ellos hacen fuerza de repulsión. Algo parecido sucede acá con las cargas iguales. Estas líneas simbolizan es la repulsión que se está generando entre esas dos cargas. ¿Listo? Las cargas iguales se repelen con fuerza eléctrica, cargas contrarias se atraen. ¿Listo? Bueno, ahí seguirían las líneas de campo. Esa fuerza que tenemos ahí, que se genera, sea de atracción o sea de repulsión, la podemos definir con la ley de Coulomb. Coulomb empezó a estudiar las cargas, ya se habían estudiado con anterioridad las cargas dentro del electrón, estaba Bohr, Rutherford, que habían estudiado ya las cargas dentro de un átomo con tubos de descarga, que eran los que estaban en tubos de vacío, que eran los que tenían los televisores antiguos. Eran unos tubos a los que le generaban vacío y ahí entonces podían analizar cómo se comportaba un electrón o un átomo. Entonces, la ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas será K, que es la constante de Coulomb, por la carga 1, por la carga 2, sobre el cuadrado de la distancia que los separa. Sobre R cuadrado. Donde R es la distancia que separa esas cargas. ¿Listo? Esta es la forma en la que yo puedo determinar cuál es la fuerza de atracción y de repulsión entre dos cargas. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Ya tienen ustedes la fórmula, vamos a hacer el ejercicio. Regalen un minutico.